Me indican con un amén. Amén. Juan 5:18 dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites un domingo más estar aquí en tu casa para aprender de ti. Te pido, Dios, que esta palabra dé fruto en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a que podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, de manera de introducción, quiero leerles lo que escribió un escritor anónimo, así decía, que era un escritor anónimo. Él dice: no es entrañable ver a un niño imitando a sus padres. No es entrañable ver a un niño imitando a sus padres. ¿Cuántas veces hemos visto al pequeño en su silla de coche, agarrando con fuerza su volante imaginario, mientras observa atentamente al conductor para ver qué hace el papá a continuación? Recuerdo haber hecho lo mismo, dice el escritor. Recuerdo haber hecho lo mismo cuando era joven. Nada me daba más placer que imitar exactamente lo que hacía mi padre. Y estoy seguro de que él disfrutaba aún más viéndome copiar sus acciones, dice el escritor. Y luego continúa diciendo: me gustaría pensar que Dios sintió lo mismo cuando vio a su amado Hijo haciendo exactamente lo que el Padre hacía: ayudar a los perdidos, socorrer a los necesitados y sanar a los enfermos. Jesús dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que ve el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y así comenzamos el primer versículo, el versículo 18, que dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, al parecer el hecho de que Jesús haya curado al hombre que estuvo enfermo por 38 años no fue suficiente para que los líderes judíos pudieran ver la gloria de Dios. Al contrario, estaban muy ofendidos porque según ellos Jesús rompió la ley. Jesús fue juzgado por los judíos y según ellos tenían suficiente razón para matar a Jesús, porque ellos tenían, hermanos, muy presente Éxodo 31:14. Éxodo 31:14. Éxodo 31:14 dice: por tanto, debéis guardar el sábado, porque es santo para vosotros. Todo aquel que lo profane será condenado a muerte, porque cualquiera que trabaje en él será excluido de entre su pueblo. Será excluido de entre su pueblo. Y quiero que hagamos una observación. Aquí hay dos razones. En nuestro versículo 18, Juan 5:18 dice:
Bueno, hay dos razones por las que Jesús se ganó, hermanos, el odio por parte de los judíos, porque dice el texto, los judíos aún más procuraban matarle. Y hay dos razones. Una de ellas es, número uno, quebrantaba el día de reposo. Y número dos, también decía que Dios era su propio Padre. Y aquí hay un contraste en este pasaje, porque una cosa es quebrantar el día de reposo, como decían los judíos, y otro, que Él dijera que Él es Dios. Es muy notable que Él ni siquiera toca el tema del día de reposo, sino que habla sobre su relación con su Padre. Dice nuestro texto, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Cuando Jesús quebrantó el día de reposo y dijo que Dios era su Padre, realmente se estaba dirigiendo, hermanos, a los judíos, a los líderes judíos. Y si ellos hubieran creído en sus palabras y hubieran recibido esta verdad del Evangelio, ellos se hubieran salvado, pero no fue así, ¿verdad? Entonces, el texto también nos dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y luego dice, haciéndose igual a Dios. Hermanos, Jesús no le llamaba nuestro Padre, sino mi Padre. Él decía mi Padre. Esta es una declaración muy franca, muy directa. Esta declaración fue una afirmación de su divinidad. Y hay algunos que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Bueno, pues Él afirmó ser Dios, hermanos, múltiples de veces. Una cosa es muy cierta, que la ignorancia no será una bendición para ninguno, hermanos, en la eternidad. Estos judíos sabían muy bien quién decía ser Jesús, y por eso lo acusaron, hermanos, de blasfemia. Uno de los delitos que era pagado con la muerte, hermanos. También dijo Jesús ser hijo de Dios. Esto es ser igual a Dios, es ser como Dios. Esto nos trae de regreso a Juan 20:30. Juan 20:30, no sé si recuerdan Juan 20:30. ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Bueno, antes de decirnos por qué se escribió el libro de Juan, el escritor Juan dice que hubieron más señales. Dice en Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Después nos dice el propósito del libro en el siguiente versículo 31, Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué fue escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego dice, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice, este libro fue escrito para que crean en Cristo, el Hijo de Dios, y una vez creyendo tengan vida en su nombre. Esta fue una declaración muy ofensiva de parte de Cristo hacia los líderes judíos. Por eso dice nuestro texto en Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, por dos razones, porque quebrantaba el día de reposo y decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Incluso hay otros textos donde es muy notable el rencor que le tenían a Jesús. Por ejemplo, le llamaron samaritano en Juan 8:48. Le dijeron que tenía demonio en Juan 7:20. Lo acusaron de loco en Juan 10:20. Incluso decían que era un hijo ilegítimo, en Juan 8:41. Entonces, continuando nuestro texto en Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay una palabra que no podemos dejar pasar por alto, y es donde está el punto donde dice,
Por esto los judíos aún más procuraban, esta palabra procuraban es spoadazo, es difícil de decir, spoadazo, matarle. Por esto los judíos aún más spoadazo, matarle. Spoadazo es procuraban. Esto es un esfuerzo. Es la palabra procuraban, es un esfuerzo serio, activo y persistente. Implica hacer algo con diligencia, trabajar con esmero o dar el máximo empeño para lograr un objetivo. Esa es la palabra que usa Juan aquí, spoadazo, que es procuraban. Era algo que tenían como prioridad, matar a Jesús. Esa era la misión, esa era lo que ellos tenían en su corazón, matar a Jesús. Ese era el afán de de Jesús, como dice esta palabra griega, spoadazo. Hacían un esfuerzo serio, eran activos y persistentes, daban el máximo para lograr su objetivo. Así era la maldad de los líderes judíos. Entonces había un fuerte deseo de matar a Jesús por parte de los líderes judíos, porque quebrantaba el día de reposo, decía que Dios era su Padre y se hacía igual a Dios. Y bueno, al final del versículo 18 dice algo muy interesante. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan el apóstol deja algo muy claro al inicio de este libro. No sé si recuerdan. Que responde, hermanos, a este versículo 18 en Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. Esto es, en el principio era Cristo. Y el Verbo era con Dios. Esto es, y Cristo estaba en unión con Dios. Y el Verbo era Dios. Y Cristo tenía la misma naturaleza divina que Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo estaba con Dios desde el principio. Juan el apóstol nos los deja muy claro desde el principio, como les digo. Número 1, nos habla de su eternidad. En el principio era el Verbo, dice el Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Él no tuvo principio, ya existía cuando comenzó la creación. Y número 2, su distinción personal del Padre. El Verbo era con Dios. El Hijo no es el Padre, son personas distintas. Y número 3, su plena deidad. El Verbo era Dios. El Hijo comparte completamente la misma naturaleza divina que el Padre. Concluimos en que sí, Dios es el Padre de Cristo y sí es igual a Dios, porque ambos comparten la misma naturaleza divina. Entonces continuamos con el versículo siguiente, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús responde, de cierto os digo, que significa, ¿recuerdan que les había dicho? Significa, lo sé por experiencia propia. Él no está diciendo, créanme por favor. Él dice, doy testimonio que así es. Y bueno, hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Así podríamos titular este versículo 19, porque Jesús explicará a los judíos que Él es la persona del Dios encarnado. Esto es algo que a los líderes judíos les enfurecía. Ustedes pueden notar que en el versículo 16 dice, y procuraban matarle. Y en el 18 acabamos de leer, aún más procuraban matarle. En el 16 dice, procuraban matarle. Y en el 18 que acabamos de leer dice, aún más procuraban matarle. En ambos versículos usa la palabra procuraban. Era una prioridad para los judíos matar a Jesús. Entonces nuestro texto dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Hermanos, Jesús viene a esta tierra y lo hace en comunión con Dios. Hace todo en comunión con Dios.
e hizo las obras del Padre porque fue lo que vio de su Padre. Dice Juan 6:38, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Cuando usted lee la parte que dice, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado, ya debe saber que cuando alguien fue enviado es porque esa persona ya lleva instrucciones específicas. Por eso vemos a Cristo decir, de cierto os digo. Les dije, ¿verdad?, anteriormente que cuando Jesús usa estas palabras, de cierto os digo, es cuando Él trata, hermanos, de temas celestiales. Y después sigue diciendo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús viene con una razón específica. Él viene con una misión específica. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús viene con instrucciones específicas. Y no solo son instrucciones de Dios en palabras, sino en hechos. Porque Jesús ya sabe hacerlas porque Él miró al Padre desde el principio hacerlas en la eternidad. Una cosa, hermanos, es darle instrucciones a una persona de cómo hacerlo, pero nunca ha visto un ejemplo de cómo hacerlo. Esas serían solo palabras. Y otra es cuando das instrucciones de cómo hacerlo, pero ya esa persona ha tenido la experiencia de ver cómo hacer tales cosas. Aquí en el caso de Cristo, por eso dice él, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si lo aplicamos a nuestra vida, a su vida, sería así. No le pidan a un familiar o a un amigo que haga algo que usted mismo no hace, porque no sabrá hacerlo debido a que no ha visto ningún ejemplo. Antes de decirle a tal persona que haga lo bueno primero, hágalo usted. De esa manera esa persona sabrá hacerlo porque lo ve en usted. Una mano sucia no puede limpiar otra. Primero límpiese usted y luego limpie a los demás. Entonces, estamos en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, él dice, ¿verdad? De cierto os digo, lo sé por experiencia propia, yo vengo de allá. Porque dice Juan 3:13, porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo vengo de allá, dice Jesús. Lo sé por experiencia propia. Este versículo también nos habla de su naturaleza divina. Él es el Hijo y no puede hacer nada sin el Padre. No porque está obligado, sino porque es su naturaleza divina. Nosotros heredamos la naturaleza, hermanos, del pecado. Cristo heredó la naturaleza santa y divina de su Padre. De manera que Jesús hace lo que hace su Padre por 3 razones. Número 1, porque Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Juan 17:5, Jesús orando, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y número 2, porque era su naturaleza divina hacer lo que vio hacer de su Padre en aquella eternidad. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros hablamos y actuamos, hermanos, según nuestra naturaleza. Si usted es hijo de Dios, nacido de nuevo, usted hará las obras de su Padre. Aquí, hermanos, todos tenemos Padre, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, dijo Juan Manuel Vaz.
¿verdad? Entonces, versículo 20, pasamos a nuestro siguiente versículo, 20. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, no debemos ignorar el inicio del versículo 20 que comienza con la palabra ¿por qué? Porque esta palabra tiene su fundamento inmediatamente cuando dice el Padre ama al Hijo. En otras palabras, el por qué está fundado en el amor del Padre. La palabra por qué está fundada en el amor del Padre hacia el Hijo. Y consecuente a ese amor, el Padre ama al Hijo. Dios le muestra todo lo que hace. Este amor no es un amor como el que usted y yo conocemos, es un amor perfecto, es un amor divino, eterno, que proviene desde antes de la fundación del mundo. Hay varios versículos documentados que nos expresan ese amor de Dios hacia el Hijo, hacia su Hijo amado Jesucristo. Por ejemplo, Juan 10:17 dice, por eso me ama, dice el versículo, Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Este versículo nos habla de sujeción del Hijo al Padre, porque cumplirá, hermanos, el propósito de Dios, morirá por los pecados, hermanos, de los escogidos. Y Juan 15:9 también, Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor, dice Jesús. Jesús dice, de la misma manera que Dios me amó, así los amo a ustedes cuando guardan mis mandamientos. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me amaste a mí, dice Jesús. Somos perfeccionados en Cristo, así como Cristo en el Padre, de manera que es una muestra del amor de Dios hacia su Hijo Jesucristo, hermanos, y a su pueblo. Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, dice, y yo le daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos. Y yo en ellos, dice Cristo. Cristo viene al mundo y da a conocer el nombre de Dios personificado en Cristo, para que el amor de Dios esté en su pueblo, hermanos, como en Cristo. Mateo 17:5 también nos habla de ese amor. Mateo 17:5 dice, mientras aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo, dice Dios. Marcos 1:10 dice, inmediatamente después de salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y luego dice el versículo 11, y una voz salió del cielo y dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Efesios 1:6 también nos habla de ese amor. Efesios 1:6, ¿para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha concedido el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha concedido. Dios nos ha concedido, hermanos, el amado, en el amado. Entonces, continuando con nuestro texto, Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Hermanos, la revelación completa de Dios al Hijo gira alrededor del amor que le tiene el Padre al Hijo. Por eso Dios le muestra todas las cosas. El Padre y el Hijo son personas diferentes, pero son iguales en su divinidad. Eso significa que no pueden pensar y actuar, hermanos, diferente del uno del otro, ¿verdad? El Hijo es la misma imagen de Dios. Es la misma imagen de Dios. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos la misma imagen de Dios delante de nuestros ojos, hermanos, en Cristo. Todo lo que Jesús hizo refleja la misma imagen de Dios en intenciones, hermanos, y en acciones. Cristo tiene la mente de Dios. Cristo tiene la mente de Dios. Piensa y actúa como Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto pensamos y actuamos como Cristo. El versículo también nos dice, y mayores obras que éstas le mostrará. Y mayores obras que éstas le mostrará. Cuando dice estas, la palabra estas nos da a entender que hay más de una obra. Hay más de una obra aquí. Jesús no solo está hablando del paralítico de Betesda, sino otras que ya hemos visto en este libro de Juan. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, en Juan 2:1. Cuando curó al hijo del funcionario, ¿recuerdan? En Capernaum, Juan 4:46. El asunto es que Jesús no hizo nada, hermanos, por su propia voluntad, sino que toda obra fue realizada en unión con el Padre. Entonces, otra observación que debemos de hacer sobre la parte del versículo que dice, y mayores obras que éstas le mostrará, se refiere a la vida que Cristo da. La vida que Cristo da. Cristo da vida espiritual y da vida física. Ambas al final terminarán, hermanos, en la vida eterna. Un ejemplo de la vida espiritual que da Cristo es en Juan 10:10. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro ejemplo de que Cristo da vida física es Juan 11:43. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Ambos ejemplos que acabo de dar no solo son palabras, como quien habla palabras, ¿verdad?, vacías, porque Juan el apóstol usa la palabra muestra y mostrar. Son dos palabras que usa él. Es la palabra en griego dieknu, es difícil de decir. Es mostrar, es la palabra mostrar o muestra, es probar algo que es real y verdadero, es dar evidencia, es presentar o exhibir al público la importancia de algo mediante una demostración. De manera que si leemos el texto, veremos el amor del Padre al Hijo. Versículo 20, porque Él ama al Hijo. Después veremos la consecuencia a ese amor. El Padre le da evidencia primeramente a Cristo. Le da evidencia primeramente a Cristo, o sea, le muestra a Cristo. Y luego dice, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Después, hermanos, Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos dará evidencia de obras mayores que serán hechas, de manera que quedarán, hermanos, maravillados. Juan dice que el público quedará maravillado, es la palabra taumazo, asombrado, admirado, significa asombrarse, maravillarse, quedar impresionado por la admiración, sorprenderse por lo inesperado. Entonces, continuamos con el versículo siguiente, versículo 21. Dice, porque el Padre levanta a los muertos. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Acabamos de ver en nuestro versículo anterior que decía obras mayores, ¿verdad? Obras mayores. Sin duda, la obra más grande, hermanos, es dar vida. Nadie en este mundo puede dar vida, ni físicamente ni espiritualmente.
Tampoco nadie tiene, hermanos, la autoridad de juzgar. Y en este versículo Jesús dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, en el Antiguo Testamento el dar vida a los muertos era considerado exclusivamente de Dios. Así lo dice Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6 dice, el Señor mata y da vida. Él hace descender al Seol y luego resucita, dice Primera de Samuel 2:6. También Segunda de Reyes 5:7 dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar la vida y la muerte? Para que este hombre me envíe un mensaje pidiendo que cure a un hombre de su lepra. Entonces ese poder era considerado solamente de Dios, aunque hubo una excepción, hermanos. Hubo una excepción y fue con Elías, porque Elías sí revivió, hermanos, a un niño. En Primera de Reyes 17:17. Primera de Reyes 17:17. Primera de Reyes 17:17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, hermanos, los judíos creían que este poder de levantar a los muertos era únicamente de Dios. Y ni siquiera el Mesías tendría el poder, hermanos, de dar vida en ningún sentido, ni espiritual ni físico. Pero Elías pudo dar vida. Él pudo dar vida. ¿Cuánto más Cristo, hermanos? ¿Cuánto más Cristo que comparte, hermanos, su divinidad? Cristo da vida espiritual y da vida física. Porque viene la hora y ahora es cuando los muertos, dice Juan 5:25, porque viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán así, ¿verdad? Lo dice Juan 5:25, que estaremos leyendo más adelante. Entonces estamos en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, en este texto encontramos 2 frases que señalan la unidad, hermanos, del Padre con el Hijo. Y es cuando dice, porque como, en Juan 5:21, es con estas 2 frases, porque como y así también. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también. Ahí vemos una unidad, hermanos, el Padre con el Hijo. Estas 2 palabras unen al Hijo y el Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es una unidad, hermanos, perfecta, donde el Hijo hace lo que ve al Padre hacer. Y en este versículo vemos que dice que los 2 dan vida. El Padre levanta a los muertos, el Hijo a los que quiere da vida. Estas 2 frases nos describen 2 cosas. Número 1, hermanos, la autoridad del Hijo. Número 2, no todos recibirán la vida, sino solo aquellos a quien Cristo quiere. Hermanos, todos los que mueren en Cristo recibirán vida eterna. Todos los que mueran en Adán, hermanos, recibirán muerte eterna, porque mueren, hermanos, en pecado. Siguiente versículo 22. Versículo 22.
Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En este versículo Jesús hace una declaración, hermanos, sorprendente. Él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, Jehová era el único juez final, pero ahora Jesús dice que Él tiene, hermanos, el poder de la vida y el juicio. El Hijo depende del Padre, pero aún así también es igual al Padre en autoridad, hermanos, sobre la vida y el juicio. Cuando usted honra al Hijo, también honra al Padre. En el Antiguo Testamento, Moisés y David, hermanos, honraron a Dios con sus vidas, pero ahora, si intentamos honrar a Dios y rechazamos a su Hijo, hermanos, como los judíos, sería ilógico, ¿verdad? Sería no honrar a Dios. Cristo es uno y no hay otro en el que podamos poner, hermanos, nuestra confianza. No hay otro que nos pueda dar vida espiritual y no hay otro que nos pueda dar vida física. Este juicio que nos dice el texto se trata de Cristo, hermanos. Trata de Cristo hacia la humanidad. Esto es que es Cristo, es quien sabe a quién darle vida, hermanos. Entonces en el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, es Cristo quien juzgará a las naciones. Es Cristo quien nos va a juzgar. Dice Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vean lo que dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, hermanos, a su izquierda. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer una distinción entre estos dos animales. En el caso de las ovejas, ellas son guiadas, hermanos, por un pastor. Ellas escuchan la voz de su pastor e inmediatamente levantan, ¿verdad?, la cara. Ellas siguen a su pastor confiando en que su pastor, hermanos, les guiará donde hay comida y bebida. Si alguno se llega a perder, ella llora, vagando. Y cuando se reencuentra con su pastor, hermanos, ella corre porque es su refugio. Así de nobles, hermanos, son las ovejas. Ahora que si hablamos, hermanos, de las cabras, el cabrero sigue a las cabras. El cabrero es como el pastor, pero con palabra diferente. El cabrero sigue a las cabras. Ellas, hermanos, son muy astutas. Una cabra no sigue a nadie. La cabra va donde quiere. Y el que las cuida, hermanos, es al revés, ¿verdad? El que las cuida va detrás de ellas. Las cabras, en lugar de comer como las ovejas del suelo, ellas buscan de los árboles altos, comen incluso plástico. Las cabras corren sin voltear a obedecer. Un gran contraste, ¿verdad? Una gran diferencia con las ovejas. Y hace muchos años atrás, hermanos, yo compré una borreguita, ¿me recuerdo? Una borreguita, una ovejita chiquita, hace muchos años atrás, para criar, ¿verdad? Y en mi ignorancia yo la dejé afuera. Al día siguiente, hermanos, ella estaba tirada, hermanos. Estaba tirada. En el mismo lugar donde la dejé amarrada, ahí estaba ella tirada. Pero tenía, hermanos, la panza, tenía la panza destrozada, con sus intestinos de fuera, hermanos, pero todavía estaba viva, ella todavía balaba, ¿verdad? Muy quedito, por cierto, no tenía ya voz. Y cuando miré, ¿verdad?, esa escena, yo entendí lo que Isaías 53 nos dice, cuando dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pude entender muy bien ese texto, hermanos, con esa borreguita. Entonces, seguimos en Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, benditos.
de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otro versículo donde aparece Cristo juzgando es en Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí podría verse, ¿verdad?, contradictorio, debido a que el texto dice de pie ante Dios, pero aquí se refiere a Cristo, porque acabamos de leer, ¿verdad?, el versículo donde dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y luego después sigue diciendo el texto: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es Cristo quien juzgará a los vivos y a los muertos. Es Cristo quien juzgará a todos, hermanos, a los vivos y a los muertos. Así dice Pablo en 2 de Timoteo 4:1. Él dice, 2 de Timoteo 4:1: te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo, quien ha de juzgar a los vivos, o sea, a los creyentes, y a los muertos, esto es, a los no creyentes, y por su manifestación y su reino. Hermanos, nadie aquí escapará de tener la experiencia de enfrentarse a un juicio delante de Cristo. Los creyentes que sirven a Cristo afuera de la iglesia, como los que sirven dentro de la iglesia, serán recompensados. Así sea que limpie, hermanos, los baños, Cristo, hermanos, lo recompensará. Amén. Todos daremos cuenta, así lo dice 1 de Pedro 4:5, dice: pero ellos darán cuenta a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, continuando en nuestro siguiente versículo, Juan 5:23. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, acabamos de leer en nuestro versículo anterior que el Padre le da todo juicio al Hijo, ¿verdad? Ese es el propósito de honrar al Hijo, como se honra al Padre. Y de nuevo, vemos la unidad del Padre con el Hijo. El apóstol Pablo habló sobre este tema de la unidad de Cristo con el Padre en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, dice Pablo, Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo viene, hermanos, a la tierra, cumple el propósito de Dios, haciéndose obediente, hermanos, hasta la muerte. Y sigue diciendo el versículo 9: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo es ahora el juez justo que juzgará a los vivos y a los muertos, porque todo el juicio es dado, hermanos, al Hijo. Y luego dice el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Todo ser viviente, hermanos, dará gloria a Cristo. Y luego dice el versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Continuamos, hermanos, al siguiente versículo y último. Dice el último versículo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Hermanos, 4 veces se usa la palabra honrar, ¿verdad? Esta palabra en griego es timao, que es reconocer, reverenciar, hermanos, respetar. Y nadie da honra sin que haya una razón de peso. Por ejemplo, Efesios 6:2. Efesios 6:2 usa esta palabra timao, que es honra. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Si lo parafraseamos, sería reconoce, respeta o reverencia a tus padres. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. No solamente vas a tener larga vida, sino que también te va a ir bien, dice Efesios. El único mandamiento con promesa, el único. Si no honras a tus padres, difícilmente podrás honrar a Jesucristo. Dice Lucas 10:16. Lucas 10:16 dice, el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. De nuevo vemos una unidad perfecta. Jesús dijo en cierta ocasión, mi Padre y yo somos uno y el mismo. Juan 10:30. Para terminar, hermanos, en los 10 mandamientos, Dios prohibió al pueblo tener otro Dios que no fuera el Dios vivo y verdadero. Ahora se nos enseña, hermanos, que debemos honrar al Hijo como se honra al Padre. Esto determina que Jesús es Dios. ¿Es imposible, hermanos? Imposible honrar a Dios sin honrar al Hijo. Es una reverencia no solo de palabras, como decir te honro, ¿verdad? Pero la realidad es que mis pensamientos y actitud están muy lejos. Porque si no le honramos desde adentro del corazón, será imposible honrarle, hermanos, desde el exterior. En otras palabras, no podemos honrar al Hijo, hermanos, como el Padre, cuando no hay una coherencia en nuestra manera de vivir. No honramos al Hijo cuando esa honra es solo palabras vacías. La honra, hermanos, comienza reconociendo, hermanos, al Hijo por medio del arrepentimiento. Y cuando vives, hermano, ese arrepentimiento al mismo tiempo honras al Padre. Amén. Vamos a orar.